Buenos días a todos, yo soy el doctor Pedro Flores, soy cardiólogo, actualmente trabajo en el Hospital de los Arcos del Mar Menor y mi sesión se titula El electrocardiograma en el paciente con dolor torácico. Vamos a hablar de unos conceptos previos que creo que son muy importantes y después iremos comentando en las diferentes, digamos, partes o intervalos del electro, el segmento ST, la onda T y la onda Q, todo ello orientado lógicamente al paciente con cardiopatía isquémica. Posiblemente esta sea la diapositiva más importante y la que para mí es la que más tenemos que... Lo único que me gusta, lo que más me gustaría que os quedaseis sobre la cardiopatía isquémica y las técnicas diagnósticas, principalmente el electro. Hay que entender la diferencia entre isquemia y necrosis. Todos sabéis que la isquemia es la situación que sufren las células o los órganos cuando hay un desbalance entre el aporte de oxígeno y las demandas de ese órgano, concretamente en el corazón, entre las demandas miocárdicas. ¿De acuerdo? Cuando la isquemia está mantenida un tiempo en torno a unos 20 minutos, empiezan a morir células y entonces hablamos de necrosis, ¿vale? Lo importante para mí, esto es lo que yo le explico muchas veces a los residentes que rotan cardiología, es que la isquemia, tenemos que entender que la isquemia es sufrimiento, es un proceso activo, ¿vale? Mientras que la necrosis es el estadio final y lo que básicamente nos indica es muerte celular o muerte de un tejido. La isquemia va a producir dolor precordial, característicamente la isquemia miocárdica se llama angina, ¿vale? Mientras que la necrosis es asintomática. Un paciente que hace años tuvo un infarto y tiene un infarto en la ecocardiografía, por ejemplo, no manifiesta ningún tipo de síntoma. En el electro, la isquemia la vamos a ver como principalmente alteraciones del ST y también de la onda T, pero principalmente, y lo más importante que quiero que entendáis, son alteraciones en el segmento ST, mientras que en la necrosis la vamos a ver como una onda Q. En la ecocardiografía, la isquemia vamos a verlo como una disminución de la movilidad parietal, pero con un grosor preservado y, en todo caso, reversible. Si deja de haber isquemia, la pared vuelve a moverse con total normalidad. Mientras que la necrosis vamos a ver una disminución de la movilidad, pero normalmente con un grosor disminuido y es un defecto de contractilidad irreversible. En principio no tenemos ningún marcador, digamos, de utilidad clínica para diagnosticar la isquemia, pero sí que tenemos marcadores de necrosis que serían los marcadores de las troponinas actualmente, ¿de acuerdo? Esto es importante entenderlo para que cuando estemos delante de un paciente sepamos entender la cronología de los sucesos que van pasando y poder interpretar los hallazgos que vamos teniendo tanto en las exploraciones, tanto en clínica como en el electro, como en la ecografía y como en los marcadores. Un paciente que consulta por un dolor torácico de más de una hora de evolución, el electro no muestra ningún cambio y las troponinas son negativas, muy poco probablemente ese dolor va a ser de origen isquémico. Y también una cosa importante que tenemos que recordar, esto es de la carrera casi, ¿no? Recordar el tema de la cascada isquémica, ¿no? Cuando el miocardio sufre isquemia, lo primero que vamos a tener, aparte de alteraciones metabólicas, son alteraciones principalmente en la función diastólica, que no se suelen evaluar, valoramos principalmente la función sistólica del corazón. Con la ecografía vemos que una zona del corazón empieza a dejar de moverse como se movía previamente. Lo siguiente va a venir después de la disfunción sistólica, van a ser alteraciones en el electro y por último va a venir la clínica, la angina. Entonces, esto es importante recordarlo porque cuando nosotros tenemos a un paciente con dolor torácico, si en ese momento le hacemos un electro y el electro es completamente, rigurosamente normal, la probabilidad de que ese dolor torácico sea de origen isquémico es muy poco probable, ¿de acuerdo? Los cambios en el electro anteceden a la clínica y eso es importante recordarlo. Bueno, un breve recordatorio sobre la anatomía coronaria. Pues bueno, por hacer un breve recordatorio y también porque a veces en los informes nosotros escribimos mucho sobre las coronarias, utilizamos muchas siglas y bueno, pues, como he dicho antes, por un poco de culturilla general. Sabéis que hay dos coronarias, la coronaria izquierda y la coronaria derecha, ¿de acuerdo? La coronaria izquierda tiene una primera porción que es común, que es el tronco común izquierdo, y que entenderéis que una lesión o una obstrucción a ese nivel va a suponer una isquemia en gran parte del territorio, en un territorio
muy amplio, casi todo el ventrículo izquierdo, y es una situación muy grave, ¿de acuerdo? Normalmente utilizamos las siglas TCI en los informes. El tronco común se divide en dos arterias, la descendente anterior, que es la arteria principal de las tres coronarias, la que se dirige al lápiz del ventrículo izquierdo y que solemos poner como DA, y la circunfleja, que es la que sigue el surco auriculoventricular izquierdo y va hacia la parte lateral y posterior del corazón. Y en los informes solemos poner CX. Las ramas de la descendente anterior, pues las ramas septales, lógicamente son las que atraviesan el septo interventricular, y las ramas diagonales, que son las que salen de la descendente anterior. Y las ramas de la circunfleja se llaman obtusas marginales. La coronaria derecha también tiene otras ramas que se llaman agudas marginales. La interventricular posterior, que es esta arteria, no sé si aparece el puntero, pero bueno, sería la que corre por el surco interventricular posterior. La posterolateral, que va hacia la rama, hacia la parte posterior del corazón, y las septales posteriores, que son poco importantes, ¿vale? Ahí tenéis las siglas. A mí, con que sepáis las tres coronarias, me sobra perfectamente, ¿vale? Si queréis una regla para aprenderlo, que tenga más interés, la descendente, que empieza por D, da las diagonales, y en el corazón disecado, cuando se dejaba antes en formol y se ponía sobre una mesa, el corazón, digamos que no perdía su forma normal y tenía un borde, el borde derecho, que era más, el margen derecho, que era más agudo, mientras que el margen izquierdo era más obtuso. Y entonces por eso se llamaron a las que van por la parte lateral izquierda del corazón obtusas marginales, que son las ramas de la CX, y las otras agudas marginales. Esto, en cualquier caso, ya digo que es poco importante. Con que os quedéis con tronco común, descendente anterior, circunfleja y coronaria derecha, y más o menos entendáis por dónde van, sobra. Vale. El complejo QRS, yo creo que todos más o menos lo conocéis bien, ¿no? Hay una onda P que refleja la despolarización auricular, un complejo QRS que refleja la despolarización ventricular, un segmento ST, que aquí no viene marcado, pero bueno, sería, perdón, el segmento que hay entre el final del QRS y el inicio de la onda T. A la unión entre el complejo QRS y el ST se le llama punto J, y después vendría la onda T y la onda U. Muy bien, empezando por el segmento ST, que es el más importante, por decirlo de alguna forma. Sabéis que cuando la isquemia es subendocárdica, es decir, afecta solamente a la zona más interna del corazón, lo que vamos a visualizar en el electro es un descenso del ST. Y cuando la isquemia es transmural o subepicárdica, vamos a ver un ascenso del ST. Eso yo creo que todos lo conocéis y tampoco hace falta andar mucho. No voy a dar explicaciones fisiopatológicas de vectores, de por qué es descenso, de por qué es ascenso. Con que os quedéis que descenso de ST es subendocárdico y ascenso transmural, yo creo que es más que suficiente. Fisiopatológicamente, lo que nos está indicando un ascenso del ST es una oclusión coronaria completa, aguda, ¿de acuerdo? Mientras que un descenso del ST nos va a indicar o bien una oclusión coronaria incompleta o una situación de isquemia producida por un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Normalmente en un paciente con algún grado de cardiopatía isquémica previa, algún grado de enfermedad coronaria, ante situaciones de aumento de demanda, como puede ser un ejercicio o una prueba de esfuerzo, una crisis hipertensiva, una desaturación, pues pueden aparecer isquemias subendocárdicas y aparecer descenso de ST. No sería esto un síndrome coronario agudo al uso, ¿de acuerdo? Lo que nosotros entendemos como síndrome coronario agudo con elevación del ST es la oclusión completa trombótica de una arteria, y el síndrome coronario agudo sin ascenso del ST sería la oclusión trombótica no oclusiva. Algunas consideraciones importantes. Solo el ascenso del ST permite localizar la isquemia. En caso de ascenso de un mismo electro tengamos ascenso y descenso, prevalece siempre el ascenso del ST. El descenso se considera imagen especular. Y tanto la suma de la desviación del ST, o sea, la magnitud de descenso o ascenso, como el número de derivaciones afectadas es proporcional al territorio isquémico. Es decir, cuanto más descenso o más ascenso y cuanto más derivaciones, mayor territorio isquémico habrá y, lógicamente, ante un caso más grave nos encontraremos. Bueno, ¿cómo se mide la desviación del ST? Pues bueno, tenéis que tomar como base siempre el segmento PR, ¿vale? Podéis utilizar una regla y, utilizando el segmento PR de un complejo y del siguiente, por ejemplo, vais a establecer una línea y vais a medir la desviación desde esa línea hasta el punto J para graduar el ascenso o el descenso del ST. Veréis en algunos documentos o en algunos libros que se puede medir también a unos 60 milisegundos del punto J. Esto se utiliza sobre todo
en las pruebas de esfuerzo para la medición automática del ST, ¿vale? Vosotros lo adecuado es medir en el punto J, ¿vale? Pero bueno, si no es exactamente el punto J, porque a veces es difícil de determinar dónde acaba el complejo QRS, pues aproximadamente donde veáis donde consideréis que está el segmento ST cercano al QRS. Por ejemplo, en este caso, aquí, desde el segmento PR hasta el punto J, habría 4 milímetros, 4 cuadritos pequeños que son 4 milímetros. En este caso, desde el segmento PR hasta el punto J, habría 3 milímetros de descenso del ST. Esto parece sencillo en estos ejemplos, que son esquemáticos, pero bueno, a veces es más complicado. Cuando nos encontramos ante un electro y tenemos que describir la desviación del ST, ¿cómo tenemos que hacerlo? Pues hay que decir si hay ascenso, si hay descenso, o en el caso de que haya los dos, ya he comentado, decir que hay ascenso y descenso especular en qué derivaciones. Podemos dar algún tipo ahora eso lo comentaremos más adelante, sobre la morfología del descenso del ascenso, decir cuánto hay de desviación. Cuando hay muchas derivaciones, pues se pone hay descenso, por ejemplo, en este electro habría en 2, 3 a VF y de V3 a V6. Normalmente decimos que el descenso es máximo, pues, por ejemplo, en AVF aproximadamente puede tener hasta 3 milímetros. Y, pues, bueno, lo que he comentado, si hay ascenso, ¿en qué derivaciones hay descenso especular? Esa sería la forma de describir una alteración del ST en un electro. Bueno, ¿cómo se define el ascenso del ST isquémico? Pues según el consenso de 2018 de la definición de infarto, se define que hay una elevación del ST cuando hay una nueva elevación del punto J en dos derivaciones contiguas con un punto de corte mayor de 1 milímetro. Excepto para las derivaciones V2, V3, donde se aplican otros puntos de corte, que ahí tenéis, en función de la edad y el sexo. Característicamente, el ascenso de ST causado por la isquemia es convexo o horizontal principalmente. A veces puede ser también con no tiene morfología convexa, simplemente es una pendiente bien ascendente o descendente. El ascenso del ST de morfología cóncava es menos probable que sea isquémico, aunque no se puede descartar el origen isquémico de un ascenso del ST solamente por la morfología. ¿De acuerdo? Es importante también recordar la existencia de derivaciones suplementarias, donde hay determinadas áreas del corazón que en las derivaciones precordiales estándar pues quedan ocultas, o el vector de isquemia se va a orientar opuestamente a esas derivaciones. Entonces nosotros solo vamos a ver un descenso del ST. En ese caso podríamos estar ante un síndrome coronario agudo con ascenso del ST mal diagnosticado como sin elevación del ST. Os recuerdo las derivaciones derechas, ¿de acuerdo? Que son igual que las derivaciones precordiales estándar, pero en vez de ponerlas de derecha a izquierda, se ponen de izquierda a derecha, es la imagen especular, y que, bueno, habría que hacerlo sobre todo en situaciones de infarto inferior, cuando sospechemos que la arteria responsable es una coronaria derecha, porque el ascenso de medio milímetro en V4R pues nos orientaría a un infarto de ventrículo derecho que puede tener unas consideraciones especiales en el manejo. Las derivaciones posteriores de V7 a V9 se ponen en la espalda siguiendo el mismo espacio intercostal, que sería creo que es el quinto, si no recuerdo mal, el cuarto espacio intercostal, y el ascenso de ST mayor de medio milímetro en esas derivaciones orientaría, ahí está, hay un error, no es un infarto de ventrículo derecho, sino un infarto posterior o inferobasal, según la nueva terminología. En este caso, como veis, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un paciente donde está en ritmo sinusal con una frecuencia aproximadamente de unos 60 latidos por minuto. Vemos una onda P positiva en 2, negativa en AVR, y un QRS estrecho, y vemos un ascenso sutil del ST, sobre todo en 3, en AVF, y después vemos un descenso marcado con T negativa de V1 a V3. ¿De acuerdo? Esto, pues, si no somos capaces de ver el ascenso del ST, que es más sutil en cara inferior, podría pasar por un descenso del ST, un síndrome agudo sin ascenso del ST, sin elevación del ST, mal diagnosticado, ¿de acuerdo? Si le hacemos derivaciones posteriores, veis aquí que se han corregido las derivaciones de V4 a V6, se han puesto como V7, V8, V9, se ve que hay un ascenso del ST en esas derivaciones y estaríamos ante un infarto posterior o inferobasal. De ahí la importancia de realizar de vez en ciertas circunstancias estas derivaciones. Sobre todo, si queremos ser lo más, simplistas posible, en infartos inferiores siempre intentar hacer derivaciones derechas y posteriores. Bueno, como sabéis, yo creo que esto más o menos casi todo lo conocéis.
cada derivación del electro pues mira a una parte del corazón y como con el ascenso de ST podemos localizar la zona isquémica, pues podemos saber qué parte del corazón está sufriendo isquemia y cuál puede ser la arteria responsable, ¿de acuerdo? Ya sabéis que V1 y AV le orientan a la cara lateral alta, V5, V6 a la cara lateral baja, de V1 a V4 sería la cara anterior principalmente y 2-3 AVF la cara inferior. Este esquema es el que, digamos, es un esquema que considero relativamente sencilla para el manejo por ejemplo, de los compañeros de urgencias que valoran pacientes con dolor torácico, ¿de acuerdo? Ante un ascenso del ST de V1 o V4, digamos que el infarto es anterior, mientras que si el ascenso del ST está en 2-3 AVF, estamos ante un infarto inferior. Lo único interesante quizá, bueno, lo más interesante ante un infarto interior es que si asocia trastornos de la conducción, rama derecha o hemibloqueo, o hay descenso de ST en las derivaciones inferiores, eso indica que el vector de isquemia está apuntando hacia arriba y nos estaría hablando de una situación de una oclusión aguda de la descendente anterior proximal, que es una situación, digamos, bastante grave. En los infartos inferiores, pues para diferenciar si es una coronaria derecha de una circunfleja, pues si tenemos más ascenso en 3, que está más a la derecha que en 2, si además tenemos descenso especular en 1 y AVL o asocia bloqueos del nodo AV, más posiblemente será una derecha, mientras que si el ascenso de ST es más en 2 que en 3, que está más hacia la izquierda, tenemos ascenso en las derivaciones de la cara lateral o tenemos un descenso marcado en V1, V3, como hemos visto anteriormente, pues más probablemente será una circunfleja. ¿Hay otras causas de ascenso del ST? Hay muchas. Aquí os dejo una revisión del New England que está muy bien sobre las diferentes causas del ascenso del ST, características peculiares de cada una de ellas, para quien quiera profundizar un poco más, ¿vale? Aquí os muestro yo algunas. El patrón masculino, que es muy típico en personas jóvenes, en varones jóvenes, digamos, pues muestra un ligero ascenso del ST en las derivaciones V2, V3. Esto genera mucha confusión. Pero bueno, el paciente viene sin dolor torácico, viene por un electro en una empresa, entonces y el hombre joven y la persona joven ya de por sí tenemos que pensar en este tipo de alteración o esta variante de la normalidad, ¿vale? Por eso los límites para el ascenso del ST en estas derivaciones se establecen en función del sexo y la edad. La repolarización precoz, que solemos ver sobre todo en derivaciones de la cara inferior y lateral, y que vamos a ver esa muesca al final del QRS o ese QRS empastado final, como tenéis ahí. La hipertrofia ventricular también puede producir ascenso o descenso del ST discordante con el QRS, que quiere decir que donde tengamos un QRS predominantemente negativo, vamos a tener un ligero ascenso del ST y al contrario. El bloqueo de rama izquierda, igual que la hipertrofia ventricular, pero en este caso con QRS ancho. La hiperpotasemia, que además de alteraciones del ST, nos va a producir ensanchamiento del QRS y ondas T picudas, el patrón de Brugada, que ahí os muestro. Y bueno, posiblemente el diagnóstico diferencial más importante será con la pericarditis, porque la pericarditis también se manifiesta con dolor torácico. Sabéis que clínicamente no es similar y también hay datos en el electro que nos pueden ayudar a diferenciar un síndrome coronario agudo de una pericarditis. En la pericarditis el ascenso es más cóncavo, además asocia descenso del PR, generalmente no hay imágenes especulares y bueno, y el cuadro clínico pues suele ser diferente. Nos encontramos normalmente ante una persona joven con un antecedente de infección, fiebre, dolor torácico de características pleuríticas, etc. El descenso del ST se define, según el documento que he dicho antes, como una depresión del ST horizontal o descendente de más de medio milímetro en 2 derivaciones contiguas. Ahí tenéis las diferentes morfologías. Recordaros que el descenso horizontal y el descendente son los más típicos de isquemia, mientras que el ascendente, sobre todo en situaciones de ejercicio, de taquicardia, de estrés, pues suele ser menos específico de isquemia. El descenso del ST uno puede pensar que es menos grave que el ascenso del ST. En esta situación hay veces que nos encontramos ante pacientes con descensos generalizados del ST, que muchas veces asocian ascenso en AVR, y esto puede reflejar una situación de enfermedad severa de 3 pasos o de una suboclusión del tronco común izquierdo, que ya os he comentado antes que es uno de los principales arterias del corazón, ¿de acuerdo? En este contexto, la isquemia es global, es una isquemia circunferencial y el vector se dirige hacia OVR,
que sabéis que es una derivación negativa que se encuentra opuesta a casi todas las demás derivaciones digamos, del electrón. Hay otras causas de descenso del ST, las alteraciones de los trastornos de la conducción, bloqueo de rama izquierda y bloqueo de rama derecha, producen alteraciones del ST, ¿de acuerdo? Tanto ascenso como descenso, las hipertrofias ventriculares, los síndromes de precipitación, la hipopotasemia, el consumo de digital, que tenéis la cubeta digitálica, que tiene esa morfología precisamente de cubeta. Recordad también que la cubeta digitálica no es un signo de intoxicación, es un signo de impregnación, es un dato de que el paciente está tomando digital. Los datos de intoxicación digitálica son bloqueos AV o arritmias ventriculares. Pasamos ya a la onda T. Recordaros simplemente que la onda T en el electro es concordante en la mayoría de derivaciones con el QRS. ¿Eso qué quiere decir? Que donde tengamos un QRS predominantemente positivo vamos a tener una T positiva en el electro normal. Excepto en AVR, ya he dicho que es una derivación negativa opuesta al resto de derivaciones. A veces en V1, sobre todo en mujeres y más jóvenes, podemos tener una T aplanada o incluso negativa, a veces se extiende hasta V2. Y después, en corazones más horizontalizados, personas obesas, podemos tener una T negativa aislada en 3 y en AVL también. ¿De acuerdo? Eso sería la onda T normal, donde podemos ver la negativa. La verdadera onda T isquémica, la que nos indica que estamos en una situación de isquemia aguda en el momento que estamos haciendo el electro, es la T positiva, ¿de acuerdo? Que es una T ancha, con base ancha, de ramas simétricas, ¿vale? Que es un poquito diferente de la onda T de la hiperpotasemia, que es más estrecha y más picuda. Esa es la auténtica onda T que nos indica isquemia activa. De hecho, durante el dolor torácico, no es que aparezcan T negativas, sino que las ondas T, que si un paciente tenía ondas T negativas previas, no se hacen más negativas durante el dolor torácico, sino que se positivizan, se pseudo-normalizan. ¿De acuerdo? De hecho, la onda T negativa aislada no nos indica isquemia aguda si el ST es normal. Lo que nos va a indicar es si en el caso de que estamos ante un electro que ha cambiado, que unas ondas T que han aparecido de nuevo, nos indican una isquemia pasada, ¿vale? Es una onda T, cuando estamos hablando, cuando el ST es normal, una onda T de isquemia pasada, ¿de acuerdo? Si queréis, no voy a profundizar en esto porque daría para mucho tiempo. Hay revisiones, aquí tenéis una muy buena del doctor Vallet de Luna, que es un experto en electrocardiografía, sobre el significado de la onda T negativa en la enfermedad isquémica cardíaca, ¿de acuerdo? Entonces, yo muchas veces, pues bueno, me preguntan, ¿cómo puedo diferenciar un descenso del ST con T negativa en un paciente de isquemia, de un paciente que a lo mejor tiene pues eso, una hipertrofia ventricular, una miocardiopatía hipertrófica que también provoca a veces alteraciones del ST con T negativas? Pues para eso lo más importante es la clínica, ¿no? El paciente, ¿por qué viene? ¿Viene por dolor torácico y ese dolor torácico nos sugiere isquemia o no tiene nada que ver? Después hay datos, pero esto a lo mejor ya es para gente que está más acostumbrada a ver muchos electros, sobre la morfología del ST y de la onda T que nos pueden decir claramente si sugieren o no sugieren isquemia. Y después siempre está comparar con electros previos o realizar electros seriados. La isquemia evoluciona a lo largo de los minutos y de las horas y si esas ondas se van modificando, ese T se va modificando, con la evolución del paciente pues es más probable que sea isquémico que si permanece fijo. Una simple aclaración respecto a esto: cuando comparamos dos derivaciones hay que intentar que esa derivación sea la misma, porque muchas veces las derivaciones no se ponen en el mismo lugar y hay cambios muy sutiles que realmente no son cambios dinámicos, sino son cambios en la posición de donde hemos puesto la derivación. Yo para eso siempre os aconsejo fijaros en el QRS si más o menos tiene la misma morfología, porque a veces me dicen, mira, es que aquí en V6 ahora tiene una T negativa y antes no la tenía, ya, pero es que en V6 en el primer electro de hace un año el QRS era positivo y ahora es predominantemente negativo. Es que a lo mejor esa derivación se ha puesto en una posición completamente diferente. ¿De acuerdo? Pasamos a la onda Q. Sabéis que la onda Q es la primera onda negativa, ¿vale? Que antecede a la R, o en el caso de que no haya onda R, no haya una deflexión positiva, hablamos de onda Q simple o QS. Y lo que nos va a reflejar la onda Q, en el caso de que sea una onda Q de infarto, pues es, digamos, la muerte de una parte del corazón, y lo que vamos a ver es el vector de despolarización, pero de la otra parte del corazón, y por eso lo vemos negativo, se aleja de esa zona. La definición de onda Q patológica en el documento de consenso, la verdad es que es bastante complicada y yo dudo que alguien llegue a medir con esa precisión. Por ejemplo, dice cualquier onda Q en las derivaciones V2, V3 mayor de 0,02
segundos. Eso es medio cuadrito pequeño. Yo creo que no tenemos tanto tiempo para estar midiendo tan milimétricamente, ¿vale? La onda Q patológica para mí es aquella que tiene más de un cuadrito de ancho, al menos la encontramos en dos derivaciones contiguas y es o un QS o, en el caso de que haya onda R, por lo menos es un 25% de la onda R que acompaña esa onda Q, ¿vale? Y sobre todo, que no son ondas Q normales pequeñitas que vemos en los electros normales, ¿vale? Podemos ver un QS en V1, sobre todo cuando en la R inicial no se muestra, porque a veces no se ha puesto la derivación en su sitio o por otras circunstancias. Podemos ver una onda Q pequeñita en V5, V6, a veces, es una Q septal. En corazones también horizontalizados, igual que la T negativa, podemos ver una Q en 3, pequeñita, y en corazones verticalizados, típicos de gente joven, podemos ver a veces una Q pequeñita en AVN, ¿vale? Esas Qs pequeñitas son normales, no son Qs patológicas de infarto, anchas, profundas y, bueno, y generalmente de pacientes que han tenido un evento cardíaco previo. Hay una onda Q muy llamativa, que generalmente vemos tres, que es una onda Q que se llama respiratoria, porque es una onda Q que depende de la posición del corazón dentro del tórax, ¿vale? Y que típicamente desaparece con la inspiración, ¿vale? Ahí tenéis, veis en la derivación 3, cuando se le dice al paciente que inhale profundamente, esa onda Q tan llamativa que había en 3 desaparece completamente. Cuando mantiene, sigue sin aparecer y cuando exhala el paciente vuelve a aparecer. Esta maniobra se puede hacer en cualquier sitio ante dudas, ¿de acuerdo? Una onda Q aislada en 3 que no nos queda claro, podemos hacer que el paciente inspire, hacer una tira de electro y ver si desaparece en esa derivación. Y ya no habría ni que siquiera consultar. Igual que el ST, la onda Q permite localizar dónde está la zona que ha tenido un infarto, igual que el ST. En esto no hay ninguna diferencia. Bueno, ya estoy acabando. Recordaros también la evolución normal de todo esto que hemos hablado del ST, la onda T, la onda Q, pues cuando ocluimos una arteria y no hacemos nada, pues lo que va a ocurrir inicialmente siempre es onda T picuda, ancha, a continuación minutos-hora, ascenso del ST, ya en las primeras horas empieza a aparecer onda Q y a amputarse la onda R y finalmente el ST va cayendo y va apareciendo una T negativa que con el tiempo podrá quedarse o podrá desaparecer, ¿de acuerdo? Es importante ante un cuadro clínico que nos dice un paciente que lleva solo un minuto de dolor torácico y ya vemos una Q en el electro, pues posiblemente esa Q sea antigua. Mientras que si el paciente nos dice que lleva mucho tiempo de dolor y el electro ni muestra onda Q, ni muestra alteraciones del ST, ni TEN negativa, pues dudaremos de que la causa del dolor sea isquémico. No quiero complicar más, pero hay muchos más patrones electrocardiográficos que son equivalentes y que los compañeros que estáis en una puerta de urgencia debéis conocer, ¿de acuerdo? Esto es una editorial, no es un artículo. La verdad es que no he puesto la referencia, pero bueno, es simplemente esta imagen, no tiene mucho más el documento, pero que si buscáis los patrones de Wellens, los criterios de Gargosa del rama izquierda, o el infarto posterior, que sí que lo hemos comentado previamente, esos son patrones que tenemos que reconocer porque podemos estar ante un síndrome coronario agudo con elevación del ST mal diagnosticado. Y esta ya es mi última diapositiva antes de las conclusiones. Sé que aquí tenemos compañeros y compañeras de enfermería, ¿de acuerdo? Que creo que con nosotros hacen una labor encomiable y que sin ellos la verdad es que no podríamos atender bien a nuestros pacientes. Y es que yo he detectado a lo largo de mi experiencia que los electros a veces pues no se hacen todo lo correcto que nos gustaría, ¿vale? Entonces, recordaros que las derivaciones V1 y V2 se hacen en el cuarto espacio intercostal. En el segundo espacio intercostal es donde se oculta, ¿de acuerdo? Para localizar el cuarto espacio intercostal, que a veces es complicado, yo sé que nuestros pacientes a veces no tienen un tórax perfecto, pues aquí tenéis una ayuda desde el ángulo, desde la escotadura yugular. Si bajáis y encontráis el promontorio, que es el ángulo de Lewis, y os desplazáis un poquito hacia el lado derecho, el primer espacio que vais a encontrar es el segundo espacio intercostal. Pues a partir de ahí contar dos hacia abajo y ahí ponéis V1 y V2. V3 se pone entre V2 y V4, no se pone en el apéndice sifoide que mucho le he visto. Esto es importante porque un electro mal hecho puede llevar a interpretaciones erróneas. Y estas son mis conclusiones. El electro es fundamental en la valoración del paciente con dolor torácico, yo creo que eso todo lo tenemos claro. Un electro normal en un paciente con dolor sugiere que el dolor no es de origen coronario, ¿vale? Aunque a veces puede haber pacientes con el cambio muy sutiles. Por eso, mientras un paciente esté con dolor y ese dolor nos preocupe, no nos debemos separar de él y no tenemos que ahorrar papel. Un electro normal no descarta que una persona tenga o haya tenido cardiopatía isquémica. A veces los electros son normales entre las crisis de dolor torácico y eso no nos puede dejar tranquilos.
Y la sensibilidad y la especificidad del electro para el diagnóstico de un evento isquémico depende del observador y del momento en que se haya hecho el electro. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Cuando se ha hecho el electro en relación al inicio de los síntomas es muy importante. También pido que cuando se haga un electro, ¿vale? Aunque hoy en día se digitalizan todos los electros, pero sobre todo en urgencias, si se pone si el paciente estaba con dolor, cuánto tiempo llevaba de dolor, y las constantes de ese momento, pues siempre ayudan mucho a la interpretación posterior de los hallazgos. Y nada, muchísimas gracias, se ha acabado, me he pasado un poquito del tiempo, ya lo pagaré por otra presentación. Y nada, si tenéis alguna duda antes de que empiece Ana, pues encantado de resolverla.